Lloramos, familia Lillerina. Juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En Gálatas 5:1, el Señor en su santa palabra nos dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Y una vez más, a pesar de la adversidad y en los tiempos políticos difíciles que nuestro país está viviendo y atravesando, hoy más que nunca decimos y confiamos: Perú es de Cristo. En esta mañana vamos a pedir a nuestro Padre Celestial en esta oración por el Perú. Señor Jesús, venimos con mucha fe a entregarte nuestra patria para que le des paz y esperanza en este tiempo de crisis. Perú es un país ensañado y queremos entregarte nuestras penas y alegrías. Líbranos de todo mal y que los peruanos sepamos perdonar y reconciliarnos por el bien de nuestras generaciones. Te pedimos por nuestros hermanos peruanos de extrema pobreza, para que tengan el pan de cada día sobre sus mesas y nunca les falte alimento. También te rogamos que les des abrigo a nuestros hermanos que padecen por los viajes de muchas veces que llena de muerte. Dale, Señor, el abrigo de tu amor y que nunca les falte la fe y la esperanza. Por nuestros gobernantes, para que nos guíen con inteligencia, responsabilidad, y no caigan en la corrupción en lo material y espiritual. Dale, Señor, el don de la sabiduría, para que tomen las decisiones correctas en todo tiempo y lugar. Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, te pedimos por nuestra querida patria, intercedan en este nuevo aniversario del Perú. San Martín de Porres, barre la miseria y pobreza humana y aleja la corrupción de nuestros gobernantes. Santa Rosa de Lima, embellece con tus rosas la vida y caminos de millones de peruanos que se encomiendan a Dios cada amanecer. Que brille la luz de la fe y esperanza. Santa María, protege al Perú de cualquier desastre natural y cubre con tu manto maternal todas las madres peruanas, para que siempre digan sí. Dios bendiga al Perú. Amén. Amén. En esta mañana, Señor, te hemos puesto toda esta oración a tus pies. Te encomendamos todo nuestro Perú, cada necesidad, cada niño, cada maestro. En especial, cada uno de los maestros y a nuestros maestros aliyerines, para que con su ejemplo sigan siendo este reflejo vivo de nuestro Cristo, el gran Maestro. Te damos gracias, Señor, por nuestro Perú. A la Virgen María le agradecemos, a nuestra Madre Santísima. Hoy queremos consagrarnos a ella, consagrar a nuestras familias y de manera especial a nuestra patria peruana, a su Inmaculado Corazón. Juntos decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se agradece al equipo de pastoral por su acompañamiento espiritual que nos permite acrecentar nuestra fe. Estimada familia lillerina, hoy nos reúne la emoción de acercarnos en la historia de nuestra patria, al rol que desempeñara la Iglesia, la cual todos formamos parte. La conmemoración de los 200 años de independencia del Perú es una oportunidad única para conmemorar y reflexionar acerca del país del que queremos ser, como lo hicieron nuestros próceres y precursores en su tiempo, y forjar así una nueva ciudadanía, preparada para afrontar los desafíos de este siglo. Es así que,
En el marco del Bicentenario del Perú, nuestra institución educativa da inicio a las actividades de conmemoración de este acontecimiento trascendental en la historia de nuestra patria. Presentamos palabras de apertura a cargo del Reverendo Padre Edinson Antonio Chávarri Castillo, promotor de nuestra institución educativa. Familia liguerina, todo en Cristo. Bienvenidos a la celebración de la Semana Patriótica de nuestra institución educativa. Con mucha alegría vamos a dar apertura a estas actividades correspondientes a la celebración de la independencia del Perú. Bajo la protección de Santa María, la Madre de Dios, les deseamos a ustedes unas felices patrias y que participen activamente en todas aquellas celebraciones que nuestra comunidad ha preparado para ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Padre Edinson. Aplausos virtuales, estimados maestros. El rol de la Iglesia en la independencia de nuestra patria, tema de gran relevancia, más aún en el marco de nuestro bicentenario, que disertará nuestro invitado especial desde la ciudad imperial del Cusco, el distinguido ponente, Reverendo Padre Ernesto Pucho Dolmos, quien es sacerdote de la Arquidiócesis Metropolitana del Cusco, párroco del Templo San Sebastián Mártir, historiador eclesiástico, licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia. Bienvenido, Reverendo Padre Ernesto. Dejo con usted el uso de la palabra. Estimados docentes, lo recibimos con aplausos virtuales. Muchas gracias, apreciados docentes del Centro Educativo Particular Dante Alighieri. Como al inicio les decía, estaba en contacto con el Padre Edinson, con quien hemos sido compañeros, y él me pidió para que pudiéramos tener una charla sobre el rol de la Iglesia en la independencia. Hay temas que creo que muchos de nosotros conocemos y los vamos a volver a repasar, y no solamente es tener presente el evento que se ha realizado hace 200 años, sino que ha habido precedentes. La independencia del Perú es un proceso, incluso yo diría que viene incluso desde tiempos posteriores a la conquista, ¿no? Ese deseo de querer siempre una autonomía, y que se han ido cristalizando poco a poco con el correr del tiempo, y ha habido muchos eventos que han hecho que esto se pueda realizar, se pueda concretizar. Bien, entonces es importante tener en cuenta algunas precisiones, ¿no? Porque a veces hablamos de la Iglesia y pensamos que la Iglesia únicamente es el clero o la jerarquía, y la Iglesia somos todos, ¿no? En esa sociedad de aquella época, prácticamente la Iglesia y el Estado eran poderes que estaban unidos, estaban juntos, ¿no? Estamos hablando de un Perú donde toda la población era cristiana, era católica. Estamos hablando también de una población de fieles laicos que estaban muy unidos a la jerarquía eclesiástica o al clero. Entonces, tendríamos que entender un poco el contexto del Perú, que prácticamente viene desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, casi entrado el siglo XX, y esa realidad no era igual en todo el Perú, ¿no? La vivencia social, la vivencia de fe, la vivencia política era muy distinta en Lima, muy distinta en Arequipa, en el Cusco, en Trujillo, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el Perú no es un país homogéneo, es un país donde hay mucho, es un pueblo donde hay un conjunto de
desde el tiempo antes de los incas, de muchas culturas que se han ido o que las han ido fusionando, después en el Tahuantinsuyo, y después cuando llegan también los españoles, pues no se trató de homogenizar algo, pero de todas maneras la idiosincrasia es distinta, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos precedentes remotos y próximos. Bien, algunos precedentes remotos que vienen incluso desde el siglo XVII y inicio del siglo XVIII, es que recordemos que el Perú, pues, como toda América, es un lugar donde va a haber mestizaje, hay presencia de españoles, un grupo reducido, criollos, que son los hijos de estos, y mestizos. Está la gran población indígena, está también la población de africana, que se trae, que tienen el rol de esclavos, ¿no? Entonces, estos españoles que van a nacer, o estos hijos de españoles que nacen en el Perú, poco a poco también van a ir adoptando usos y costumbres propias de estas tierras. Poco a poco se van a ir sintiendo gente autóctona, gente propia de estos lugares, que algunos de estos, al tener buenas posibilidades económicas, se formaban y eran educados en muy buenos colegios o universidades, por ejemplo, del virreinato peruano. Entonces, algunos de ellos incluso van a llegar a ocupar altos cargos. Y bueno, van a sentir un sentimiento patrio propio, aunque éramos parte de la corona española, pero siempre se va a sentir esa añoranza por querer buscar algo mejor para nosotros. No estamos hablando todavía de una independencia, pero, o sea, existe ya esa identidad. Ahí he puesto otro punto que dice diferencia entre el Cusco y Lima, ¿no? Recordemos que en el Tahuantinsuyo el Cusco fue la capital. Viene Francisco Pizarro, tiene el proyecto de querer fundar una capital en Jauja, pero funda esta ciudad, la ciudad de los Reyes. Entonces, Lima, si bien los españoles primero llegaron al Cusco, el reparto con el Cusco, después poco a poco algunos van a ir bajando a Lima, la nueva capital. Pero también, como yo les decía, no podemos separar lo político, lo social de lo religioso. El Cusco fue el primer obispado. Lima es el segundo obispado. ¿Y qué pasa? El Cusco como obispado es de 1536, Lima es de 1541. 5 años después, el Papa decide, a petición del emperador Carlos V, crear arzobispados en las Indias, en América. Y uno de esos arzobispados va a tener sede en el Perú, Santo Domingo, Perú y México. Entonces, Lima es elevada al rango de arquidiócesis. Eso va a crear asperezas, no solamente a nivel eclesiástico, sino también a nivel civil entre estas dos ciudades, que eran todavía las que tenían mucha fuerza a nivel nato. Otra ciudad que iba creciendo con fuerza era Charcas, ¿no? Porque cerca de Charcas estaban las famosas minas de Potosí, y Potosí se comenzó a convertir en la ciudad incluso más poblada del virreinato peruano. Entonces, yo les hablo de estas diferencias porque incluso aquí en el Cusco hubieron familias españolas nobles que llegaron a tener títulos de nobleza, como los marqueses de San Lorenzo de Vallumbroso, que a pesar de ser familias netamente criollas, comenzaron a adjudicarse títulos propios de incas, ¿no? Y por ejemplo, ellos que hacían correr, estos marqueses eran una familia Esquivel que llegaron a ser los más poderosos incluso del Perú. Después se fueron a radicar a Lima en el siglo XVIII. Pero mientras estuvieron acá, ellos hacían correr siempre un dicho, ¿no? Decían, en Madrid, en España, el rey. En Lima, el virrey. En el Cusco, los Esquivel, ¿no? Esto para hacer denotar que fácilmente no se aceptaba la autoridad que se imponía o que venía mandada desde la corona. Entonces, prácticamente por ejemplo, la autoridad del corregimiento del Cusco o de algunos otros cargos políticos recaían sobre estas familias criollas, familias que ya estaban asentadas por más de 100 años. Entonces, les era más fácil porque autoridad que venía de España prácticamente tenía que enfrentarse
contra estas familias poderosas con el clero y era la realidad que se daba acá. No tanto en Lima, porque Lima era el centro político, el centro del virreinato en todo sentido. Bien, después otro hecho que cambia la fisonomía de no solamente de Perú, sino de todos los dominios de España, va a ser el cambio de la Casa de Austria por la Casa de Borbón. Nosotros muchas veces usamos comúnmente el término colonia. Propiamente no es tan adecuado. Nosotros cuando hablamos de este periodo debemos llamar el periodo virreinal, porque cuando hablamos, por ejemplo, del Perú, de México, ¿qué eran? Eran parte de la corona española, pero eran reinos, igual que Cataluña, que Aragón, que Castilla, ¿no? Entonces era el periodo virreinal. Prácticamente durante el periodo de los Austria, prácticamente se tuvo conciencia de que estos eran dominios y ampliación de la corona española. Se refleja en toda la inversión que hace la corona, especialmente a nivel cultural. Miren, los españoles llegan en 1532 al Perú y en 1551 ya tenemos la primera universidad, las primeras universidades en la América hispana, ¿no? Entonces vemos la inversión que se hace en la educación, en la cultura, en la formación, hospitales, todo esto, ¿no? Todo esto en muchos casos estaba regentado por la iglesia. No así, por ejemplo, si nosotros vemos Portugal con el Brasil, la primera universidad de Brasil ya es entrado el siglo XVIII. Las primeras universidades de Estados Unidos son del siglo XVIII. Las primeras gramáticas que se hacen de lenguas nativas, pues son las que siguen a la gramática española de Nebrija. La primera gramática en quechua, pues se hace en el siglo XVI. La primera gramática en aymara se hace en 1610. O sea, son trabajos tempranos, vimos, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el rey Carlos II no podía tener sucesión, entonces se da un conflicto entre Francia y la Casa de Austria, Francia con la Casa de Borbón, y bueno, después de todo este proceso, prácticamente se reconoce como rey de España a uno de la Casa de Borbón. Entonces, esto cambia. ¿Por qué? Porque los Borbón van a tener una política más centralista, van a querer controlar más sus dominios, y prácticamente a partir de nosotros vamos a ver del siglo XVIII, España ya no invierte tanto en las colonias, o sea, todo lo que se recaba en sus dominios, todo el propósito es que vaya a España. España además tiene problemas económicos durante el siglo XVII, se empobreció por la guerra de los 30 años por apoyar a la Casa de Austria, que era una lucha entre potentes católicos, entre el poder, entre el imperio alemán y la Casa de Borbón de Francia. Entonces, bueno, cambia la situación. Y esto va a generar también molestias. ¿Por qué? Porque al haber este cambio, España va a querer controlar más, ¿no? Y si en el siglo XVII nosotros vemos que incluso hay autoridades en altos cargos en el dominio español que eran personas oriundas de aquí de América, vemos ya oidores, incluso hay algún virrey, hay obispos, arzobispos nacidos en Latinoamérica. Incluso algunos, en el Perú casi no ha habido estos casos, pero incluso en la zona de Filipinas, México, Centroamérica, se sabe de obispos de origen mestizo, porque no estaba permitido que los mestizos lleguen a ser sacerdotes, pero hay excepciones. Incluso se habla de obispos de origen autóctono, especialmente en la zona de Centroamérica, en algunos lugares también de México. Y entonces esto cambia, con los Borbones cambia, ellos esas autoridades desde allá. Entonces ya se comienza a generar un cierto resentimiento por parte de las familias propias de América que se sentían preparadas para gobernar en distintas áreas y se sienten un tanto reunidas. Bien, otro episodio que marca también la vida de América, especialmente que, bueno, se dio en Europa, pero va a repetir mucho, fue la expulsión de los jesuitas y la supresión posteriormente. Carlos III, por cuestiones políticas,
expulsa a los jesuitas en 1767 y hace que el Papa Clemente XIV suprima la Compañía de Jesús años después. Prácticamente fue la influencia de Carlos III y del entorno de Carlos III los que hicieron que esto pase. Entonces, esto va en perjuicio de la educación y de la cultura en toda América y de muchos otros lugares también, porque recuérdense que los mejores colegios estaban a cargo de los jesuitas. En el Perú teníamos el Colegio Mayor de San Martín. Prácticamente estaba ligado a la Universidad de San Marcos. Entonces, de allí salieron personalidades grandes para América, incluso gente que fue a ocupar cargos políticos en España. Entonces, ese colegio después va a ser sustituido por el Convictorio de San Carlos, pero no va a llegar al nivel en el que lo mantenían los jesuitas. Entonces, esto también va a ser al final un punto en contra, porque muchas familias poderosas de América, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a mandar a sus hijos a estudiar a España, ¿no? Y recordemos que en esa época, en España, aunque había una inquisición, aunque se limitaba el ingreso de las obras ilustradas, pero ya entraba la ilustración. Acá comenzó a entrar en América la ilustración, pero por ejemplo, en este sentido, los jesuitas eran un buen catalizador para poder mantener una línea que no sea similar a la de Francia, Inglaterra, todo lo que pasó en esos lugares, ¿no? Bien, esos son algunos precedentes remotos, y también allí podemos encontrar unos precedentes más próximos, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba de este descontento de muchas familias criollas hacia la administración española, y por ejemplo esto se refleja también después en el levantamiento del cacique de José Gabriel Túpac Amaru, ¿no? José Gabriel Túpac Amaru pues tenía algunos intereses particulares. Tocar el caso de José Gabriel es para hablar muchísimo de él. Entonces, él se rebela, ¿por qué? Porque ve que la administración española pues no atiende a las necesidades, especialmente que están más alejadas. Una de las cosas que pedía es que se cree una audiencia en el Cusco. Pero él tenía unos problemas particulares porque él estaba atrás de un título del marquesado de Oropesa, porque era descendiente de los incas y ese marquesado que era propio de la descendencia inca quedó vacante, ¿no? Entonces, y también él era testigo de todos los abusos que cometían los corregidores, ¿no? Bueno, el problema que él va a tener va a ser con el corregidor de Pinta, y recordemos que el corregidor de Pinta estaba incluso excomulgado, porque el mismo obispo del Cusco era consciente de los abusos que este señor cometía, no solamente con la población indígena, sino pues con el resto. Entonces, vemos que todo se entrelaza, ¿no? Y Túpac Amaru es un hombre que desde niño fue formado por sacerdotes diocesanos, después estudió en el colegio de San Borja del Cusco, ¿ya? Y durante su revolución va a tener como principales colaboradores curas. Todos estos curas eran criollos, ¿ya? Muchos de estos nacidos en el Perú, otros nacidos fuera del Perú, habían curas hispanos, de hecho algunos hasta españoles, ¿no? Entonces esto ya hace notar un poquito, porque en un primer momento, ¿quiénes apoyan a Túpac Amaru? Son criollos. Incluso familias criollas que están implicadas en esto. No le apoyan los curacas, no le apoya la nobleza indígena del Cusco. Ellos tenían sus privilegios bien tentados por la misma. Entonces las represalias después de esta revolución fueron fuertes, porque se trata de quitar también el poder de los curacas. Después se tratan de quitar muchos elementos propios de la cultura que durante todo el virreinato se mantenían. Entonces, esto va a causar, al menos aquí en el Cusco, en esta zona sur del Perú, va a causar mucho resentimiento. Mucha de la gente que presenció la ejecución y todas las represalias con la revolución de Túpac Amaru, vamos a ver que después de algunos años van a reaccionar, ¿no? Es otra realidad, otro contexto, pero ya hay un precedente aquí.
Bien, hay un episodio que sucede en España, ¿no? Que es la invasión por las fuerzas napoleónicas de España en 1808, y España, en defensa del rey, protesta en defensa de Fernando VII, y se comienzan a formar las juntas de gobierno en distintos lugares de España, y se pide que también en los dominios se formen estas juntas de gobierno, que se hicieron en México, que se hicieron en Argentina. En el Perú no. ¿Por qué? Porque el virrey Abascal, ¿no?, trató de mantener con mucha muñeca, con mucho pulso, el poder y evitar que éstas se formen. Al menos en Lima no se formó ninguna junta de gobierno. En Quito hubo una junta de gobierno, en Charcas también. Pero ¿cuál era la finalidad de estas juntas de gobierno? ¿No? Buscar la independencia de España del poder francés y también restituir al rey Fernando VII como su monarca. Entonces, estas juntas de gobierno salen primero en defensa del rey. Entonces, ¿qué promueven? Van a promover las Cortes de Cádiz, en la que se promueva una constitución. El Perú estuvo representado por algunos personajes y quisiera hacer hincapié en alguno, ¿no? El más destacado fue Vicente Morales de Duárez, que era limeño, que se formó en San Marcos, en el convictorio de San Carlos. Después, otro personaje importante fue Blas Gregorio de Ostolaza, era trujillano, sacerdote, ¿ya?, formado en el colegio en el seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo. También hubo un cusqueño, descendiente de los incas, Dionisio Inca Yupanqui, que había ido a reclamar algunos privilegios también de un marquesado, pero bueno, le dieron otros títulos, pero, o sea, estuvo bien representado el Perú, y bueno, toda América. Entonces, por ejemplo, allí, ¿qué se pide, no? Con esta constitución se quiere crear una monarquía constitucional en España. Por ejemplo, abolir los señoríos, abolir las diferencias, que todos los habitantes de los dominios de España sean ciudadanos, incluso la población indígena. La población indígena la trataban de menores de edad, o sea, con menor capacidad que los criollos o los españoles. Dicen, no, eso ya no. Más bien ese privilegio no se extendió hacia la población africana, afroamericana, no. Pero sí, incluso hay pruebas de que se trató de cumplir esto en el Perú en algunos pleitos que hubieron en estos años sucesivos. Entonces, bueno, se abolía la mita, abolían los tributos de la población indígena, todos tenían que ser ciudadanos por igual. Entonces, y bueno, también se separaba el poder de la Iglesia y del Estado, porque la Iglesia tenía mucho poder, pero ojo, dentro de las Cortes de Cádiz estaban metidos muchos obispos, arzobispos, sacerdotes. Ahí hay una imagen donde se ve la juramentación de las Cortes de Cádiz, presidida por un arzobispo, ¿no? Y vemos clérigos, que recordemos que los clérigos eran la gente muy destacada y formada en estos tiempos, y bueno, podían intervenir en la vida política. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que España es liberada del poder francés que cae en Napoleón, vuelve Fernando VII, y sucede un episodio frustrante, porque cuando vuelve Fernando VII a recuperar el trono de España, todos sus dominios, en vez de aprobar y sancionar la Constitución de Cádiz, no la aprueba. Entonces, esto va a crear un resentimiento fuerte, especialmente en los dominios de España. Y esas juntas de gobierno que en un primer momento se fomentaron para defender a la corona española, ¿qué van a buscar? Su independencia. Eso comienza a surgir en México, en Argentina. Y bueno, en el Perú, ¿qué pasó? No hubieron juntas de gobierno, pero tardíamente se forman dos juntas de gobierno, una en Huánuco, ¿no?, que prácticamente fue de esta región de Huánuco hasta Tarma, y formada más que todo por población indígena, ¿no? Pero fue se dio en el año 1812,
y algo que decían, ¿no? Se prohíbe dañar a los señores sacerdotes, los templos y a nuestros paisanos. O sea, esto da a entender el respeto que había por los sacerdotes. ¿Por qué? Que los sacerdotes estaban muy bien involucrados en la vida social de la población. Tupac Amaru, cuando se levanta, e incluso habla de un nuevo reino, habla de un reino católico. Él era muy católico, del respeto a los sacerdotes, pero evitar el abuso de esto, ¿no? Entonces, esta junta de gobierno, pues, no tuvo mucha repercusión más allá de la región. Hubo otra junta de gobierno que se va a formar de manera un poco más tardía, en 1814, en el Cusco, ¿ya? En el Cusco, y esta va a tener mayor repercusión porque va a movilizar todo el sur peruano. Cusco, Arequipa, Puno, Ayacucho, incluso llega a tener vínculos con la Junta de Gobiernos de Carcas. Entonces, ¿por quiénes estuvo liderada esta? Por los hermanos Angulo, por Océano, que tenía un hermano llamado Juan Angulo, que era sacerdote. Y uno de los líderes prácticamente de este movimiento, que era independentista, va a ser el mismo obispo del Cusco, don José Pérez y Armendáriz, cusqueño, ¿no? Quien incluso va a bendecir la bandera de esta nueva patria y ponen por patrona a la Virgen de la Merced. Entonces, prácticamente este obispo con su red de sacerdotes involucran a un montón de gente. Algunos historiadores han dicho que esta fue la revolución de las sotanas y de los hábitos, porque estaban involucrados aquí muchos sacerdotes. El hermano de los Angulo era sacerdote. El cuñado de José Angulo era sacerdote mercedario. Y justamente el convento de la Merced en el Cusco fue el cuartel ideológico de esta revolución. Y aquí traen como estratega a un personaje que más antes fue contrario a todo tipo de levantamiento, que es al cacique Mateo Pumacao, que fue quien venció prácticamente a Tupac Amaru, ¿sí? Entonces, a él lo llaman para ser intendente del Cusco. Fue el primer indígena, se puede decir, con un cargo alto de intendente, el brigadier Mateo Pumacahua en el Cusco. Bueno, esta revolución duró prácticamente de 6 a 7 meses, pero prácticamente sacudió todo el sur del Perú, ¿no? Y sabemos pues que las represalias eran muy fuertes en esos años, ¿no? Entonces, ya vemos que la situación no está tranquila para este entonces en América. Este obispo, que va a alentar mucho esta revolución, en tiempos de Tupac Amaru fue el penitenciario de la Catedral del Cusco. Fue el que le levantó la excomunión a Tupac Amaru un día antes de la ejecución, ¿no? Entonces, es esta revolución prácticamente fue de criollos, de las familias criollas del Cusco, pero repercutieron a todo el sur del Perú. Ahí participó también Arequipa, por ejemplo, algunos estudiantes del seminario de San Jerónimo, entre ellos Mariano, o exalumnos como Mariano Melgar. Bien, entonces, en la campaña de la independencia, también hay que ver mucho la influencia de la Ilustración. Hay que tener en cuenta que la Ilustración española no es como la Ilustración francesa, la Ilustración de Inglaterra o de Alemania, no. La Ilustración en España la hicieron los curas, los clérigos. Los grandes ilustrados de España son benedictinos, son religiosos de distintas órdenes, ¿no? Entonces va a ser una ilustración que, claro, saca de la ignorancia al pueblo español, pero no lo desliga de su fe. No es una ilustración deísta o incluso hasta con casi un perfil ateo como la de Francia o la de otros países. Entonces, esa ilustración va a llegar al Perú. Va a llegar al Perú, ¿por qué? Porque al ser dominio de España, pues comienzan a surgir, bueno, los jesuitas, ¿no? Son muy ilustrados. El virrey Amati Yunet, en sus tiempos, por ejemplo, llegan varios personajes estudiosos que comienzan a hacer estudios de geografía, de botánica, de biología. Entre los obispos también tenemos gente que ya comienza a reformar sus seminarios. Estuvo de rector de la universidad, el que después va a ser obispo, este señor José Pérez y Armendáriz, fue rector 37 años en la universidad, después de obispo. En Trujillo, el famoso obispo Baltasar Martínez de Compañón,
Ustedes habrán escuchado hablar de Martínez de Compañón. Por ejemplo, es un personaje ilustrado de finales del siglo XVIII que él mismo en sus visitas, en sus viajes, comienza a recopilar muchos usos y costumbres de la población, ¿no? De la población indígena, flora, fauna, todos estos informes en acuarelas lo manda a la corona española. En Arequipa, otro personaje importante va a ser el obispo Chávez de la Rosa, un obispo español. Y vamos viendo que, bueno, la ilustración va entrando por este lado. No tenemos una ilustración agresiva, ¿no? Como, o que cause desmanes como lo que hubo en Francia, ¿no? Entonces, todo esto ya va preparando un poco el camino. Entonces, al expulsar a los jesuitas también se crea el convictorio de San Carlos que asimila al colegio de San Martín, al colegio de San Felipe, y bueno, va a ser un centro donde se le va a dar mayor influencia también a los estudios, por ejemplo, de la teología sigue siendo la ciencia por excelencia, y tenemos a personajes que van a formar, en este caso, la Sociedad de Amantes del Perú, y después este periódico, el Mercurio Peruano, ¿no? Entonces, donde ya vemos que es un pensamiento ilustrado, ¿no? Un pensamiento ilustrado donde quieren ya actualizar muchos la visión de toda la realidad peruana. Entonces, tenemos personajes que se han formado en seminarios. José Baquijano y Carrillo, que era un experto en leyes, se formó en el Colegio de San Martín, y también se formó en el Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio Rodríguez de Mendoza se educó, era sacerdote de Chachapoyas, en el Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Entonces, habían, así como el convictorio de San Carlos formó mucha gente de mucha valía. Estos, por ejemplo, que fueron representantes en las Cortes de Cádiz, eran alumnos del convictorio de San Carlos. También los seminarios van a tener mucha repercusión, ¿no? El seminario de Trujillo tuvo por rector a Blas Gregorio de Solaza, ¿no?, que fue representante de las Cortes de Cádiz. El seminario de Arequipa también fue reformado por el obispo Chávez de la Rosa e implementó la biblioteca. El doctor Pérez y Armendáriz en el famoso seminario de San Antonio Abad, que tenía anexo al seminario la universidad, donde se doctoraban, se licenciaban un montón de clérigos y laicos de todo el sur del Perú. Por eso es que también él fue una pieza clave en esa revolución de 1814. Entonces, este pensamiento ilustrado también dentro de la misma iglesia va a hacer que ya estas posibilidades de independencia tengan mayor fuerza, ¿no? Entonces, bueno, yo no me voy a poner a hablar de todo, pero recordemos que, por ejemplo, cuando San Martín sale en su campaña de la Argentina, ¿no?, en Tucumán, en Córdoba, encomienda su campaña a la intercesión de la Virgen de la Merced. Cuando pasa por Chile, a la Virgen del Carmen. Y todo esto contaba con la bendición de capellanes, de sacerdotes, de obispos que bendecían este movimiento por esos lados. Pues estamos hablando de zonas periféricas que eran capitanías generales, pero no estamos hablando todavía del virreinato del Perú, ¿no? Entonces, estas ideas de independencia, ¿cómo se van a tomar a nivel de la jerarquía en el Perú, ¿no? Hay que tener en cuenta algo: la vigencia y la aplicación del patronato real. Es decir, miren, esto se dio desde tiempos del Papa Alejandro VI, con las bulas alejandrinas, todavía en tiempos de los reyes católicos, en los que España y Portugal tenían esta potestad, no solamente estos reinos, sino otros reinos también, de ocupar tierras, porque recordemos que el Papa como virrey, como rey, como representante de Cristo podía dividir las tierras y todo eso, ¿no? Él les da esta potestad a los reyes de España de poder ocupar tierras, de conquistarlas
a cambio de la evangelización, a cambio de preocuparse por la expansión de la fe, y entre esas potestades, bueno, les da estas responsabilidades, pero las potestades que les da es de poder ellos nombrar o proponer candidatos para la jerarquía eclesiástica. Y así hemos funcionado durante todo el tiempo del virreinato. Cuando pasamos al tiempo republicano, esa potestad la tomó el presidente de la República y el Congreso, ¿no? Que prácticamente casi ha estado vigente hasta 1980. Bien, entonces, todos los obispos pues, que habían acá, en América, en las Indias, como le llamaban, eran obispos que juramentaban fidelidad a la corona española. O sea, fíjense ustedes, si nosotros vamos a algún templo o alguna catedral, bueno, acá en el Cusco es muy, muy notorio eso. En Lima de repente menos, porque era la sede del gobierno político, es la sede del gobierno político. Cuando uno va a las iglesias, casi en ninguna iglesia nosotros encontramos el retrato o el escudo de un papa. Porque para nosotros la autoridad del papa era muy lejana, porque el puente para nosotros era el rey de España. Nosotros, por ejemplo, aquí en la catedral, por todas partes tenemos el escudo de España, con los leones y los castillos, las águilas bicéfalas. En muchos templos de los pueblos, en los hospitales, en los conventos, está el escudo de España. Y no hay el escudo de ningún papa, porque para nosotros era más próxima la figura del rey. Se tomaba en cuenta la figura del papa, porque el papa, claro, mediante bula nombraba a los obispos. ¿Quién los proponía? ¿Quién le daba el nombre del rey? Entonces, esto hay que entenderlo por qué, ¿no? Porque esto va a llevar, después vamos a ver, a un cierto conflicto interno entre las autoridades eclesiásticas. Porque algunos de ellos que ya eran americanos, pues a sentirse parte también del dominio en ese conflicto interno. Entonces tenemos de obispos en Lima Bartolomé María de las Heras, que antes fue obispo de Cusco, era español, Calixto de Orihuela y Valderrama, un agustino en el Cusco, que era oriundo de Cochabamba, en el Alto Perú, a José Sebastián de Goyeneche y Barreda en Arequipa, arequipeño él, en Trujillo a José Carrión y Marfil, ¿no? Era peruano, en Huamanga a Pedro Rodríguez de Cos, español, y en Maynas, una diócesis nueva, a Hipólito de Sánchez Rangel, un franciscano. Entonces, ellos van a tener que ver estos momentos álgidos de la independencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la independencia, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar con estos obispos? Algunos van a aceptar la independencia, como el arzobispo de Lima. Algunos, a pesar de ser fieles a la corona española, van a decir, no, pues aceptamos la independencia, como el de Arequipa, el del Cusco. Otros que se van a negar completamente a aceptar la independencia, como el obispo de cierto modo, el de Trujillo, el de Huamanga, de Ayacucho y el de Maynas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la independencia del Perú, de estos países y de América? ¿Qué sucede? ¿Cómo toma esta actitud la Santa Sede? Recordemos que la Santa Sede tenía el trato directo con la corona española, no con ninguno de estos pueblos. Entonces, la actitud de los papas Pío VII y León XII va a ser en un primer momento el de no reconocer la independencia. Los van a tomar como una rebeldía. Pero vamos viendo que incluso el libertador Bolívar, nosotros, bueno, al quedar muchas sedes vacantes, ¿no? Van a buscar nombrar obispos, van a buscar la relación con la Santa Sede. Hubo un embajador que después va a ser el Papa Pío IX, que estuvo en Chile, otro que estuvo en el Brasil. Por medio de ellos se va a buscar también la tratativa. ¿Por qué? Porque las sedes estaban vacantes. Porque, ¿qué es lo que sucede? Acá atrás, ¿no? Algunos de estos obispos, por ejemplo, Bartolomé María de las Heras acepta la independencia, pero por intrigas de Bernardo Monteagudo, ¿ya?, fue expulsado del Perú.
El arzobispo de Lima fue el segundo en firmar el acta de independencia. Y al retirarse del Perú, de Lima, le regaló incluso su carruaje a don José de San Martín. El obispo del Cusco aceptó la independencia, pero también por intrigas, era muy vacilante este señor, por intrigas de Agustín Gamarra, es expulsado del Cusco, se queda en Lima y prácticamente ahí terminó sus días. El obispo de Arequipa, don José Sebastián de Goyeneche y Barreda, esta es la pieza clave, yo diría. ¿Por qué? Porque él dice, sí, yo he juramentado fidelidad al rey, a la corona, pero también no puedo abandonar a mi pueblo. Dios me ha encomendado la misión de ser pastor de mi pueblo y él se queda como arzobispo de Arequipa. A pesar de que le quisieron hacer renunciar, todo eso. El obispo de Trujillo tuvo en un momento un poco ambigua, quiso volver a la sede, pero ya no le permitieron. El obispo de Huamanga prácticamente fue expulsado del Perú. El obispo de Maynas salió del Perú por el Amazonas, vía Brasil, se fueron a España, los hicieron obispos en otros lugares, en Puerto Rico, en España, estos señores, pero el Perú prácticamente se quedó sin obispos. Lima no tenía su obispo, Cusco sin obispo, Trujillo sin obispo, Huamanga sin obispo, Maynas sin obispo. El único obispo que quedaba en el Perú y que va a ser el nexo va a ser el obispo. Entonces, ¿esto por qué? Porque estos obispos, pues como habían juramentado fidelidad a la corona española, querían ser fieles a su juramento, ¿no? Era algo muy personal, pero otros también se sobrepusieron, pero también allí jugó mucho la ambición política o la ambición del entorno, por ejemplo, de Simón Bolívar, ¿no? Que quisieron aprovecharse de esta situación para quedarse con bienes de la iglesia y así, ¿no? Entonces, el clero normal tuvo una actitud diversa frente a la independencia, ¿no? Por lo general, el clero diocesano, casi en su mayoría, todos apoyaron la causa de la independencia. Incluso apoyaron con sus fondos, con todo. Y los conventos, las órdenes religiosas también. Una que se mostró un poco alejada de este movimiento y después van a tener muchas represalias duras, van a ser los agustinos, ¿no? Y bueno, los conventos de monjas también apoyaron mucho la causa de la independencia, ¿no? Entonces, a raíz de las reformas que va a hacer Bolívar, vemos que también a la iglesia se le comienzan a incautar bienes. ¿Por qué? Porque hay una norma que se repite lo que se hizo con la Constitución Civil del Clero en Francia, se quiso aplicar eso acá. Entonces, conventos o monasterios, beaterios que tenían menos de 12 frailes o monjas o beatas, automáticamente tenían que ser embargados por el Estado, ¿no? Y estos tenían que pasar a otro convento. ¿Y qué pasa? ¿No? Justamente en estos periodos, desde finales de 1700, se vivió una crisis. Entonces, muchos conventos no tenían pues ese número. Habían algunos conventos que, claro, sobrepasaban. Por ejemplo, aquí en el Cusco, a finales de 1800, habían conventos como el de San Francisco o el de la Merced, donde sobrepasaban los 100 frailes, ¿no? Monasterios donde habían más de 150 monjas, entre monjas, empleadas, sirvientas, todo esto, ¿no? Pero habían, por ejemplo, beaterios donde habían 6 monjas, pero ¿qué pasa? O sea, el gobierno viene, incauta estos bienes, pero no solamente estos bienes. Ojo, estos conventos, estos beaterios, estos monasterios tenían rentas, tenían casas, tenían haciendas, propiedades. Con eso se incauta, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Cusco hubo un caso muy sonado de los betlemitas que tenían el hospital y cuando les incautan todo, prácticamente una hacienda grande que tenía muy buen ingreso, ¿ya? Por la cosecha de maíz, fue valorizada prácticamente en la 10ª parte o menos. Y se quedó con Agustín Gamarra y con su familia, ¿no? Entonces vemos que también hubo esa malversación. Y bueno, algo, ¿no? Yo en un primer momento les hablé
del Cusco y Lima, porque cuando se Valencia del Perú, ¿no? Habían dos capitales en el Perú, prácticamente, ¿no? Lima, donde se proclama la independencia, pero recordemos que el virrey se vino acá al Cusco. Y prácticamente hasta 1824 estuvo acá. La independencia en el Cusco recién se proclamó el 9 de enero de 1825. Hasta 1824 aquí en el Cusco se paseaba el estandarte real. Por eso yo les decía, o sea, no ha sido igual la independencia en todo el Perú. Nosotros vamos a celebrar la proclamación de la independencia, pero la independencia, por ejemplo, en estos sectores, Cusco, hacia Puno, hacia el Alto Perú, no se sintió en 1800. Habían pasado 5 o 7 años de la revolución de 1814, las represalias estaban vivas todavía, ¿no? Y el Cusco pues se había vuelto un centro realista porque también la nobleza indígena que quedaba era muy fiel a la corona española. Y por ejemplo, asimilar la independencia en el interior del Perú ha sido un proceso muy largo, ¿no? Que se ha asimilado en más de 15 o 20 años. Aquí en el Cusco, por ejemplo, a pesar de que Bolívar había abolido los títulos de nobleza, por ejemplo, los seminaristas que seguían ingresando hasta 1840, los que eran hijos de esas familias de curacas todavía eran considerados nobles, con privilegios, para estudiar, ¿no? Entonces todavía habían rezagos, ¿no? Entonces no ha sido tan fácil asimilar este proceso, este cambio, ¿no? En algunos casos hablo de bienes de la iglesia como donación y otros, en la mayor parte, como expropiación, embargamiento. Donación, porque ha habido también gente que en su euforia, religiosos, sacerdotes han donado sus bienes a la causa de la independencia y otros, como les decía, fueron expropiados. Bien. ¿Qué pasa después? El clero, ¿cómo se inicia el proceso de la independencia? Miren, poco después, a partir de 1830, entra de papa el Papa Gregorio XVI. Este papa trabajó en la Congregación de Propaganda Fide. Era la congregación que se preocupaba de la evangelización de todas las tierras. Y él ve que no. Si bien sus predecesores no habían reconocido plenamente la independencia de estos pueblos, él ve que muchas iglesias de América Latina están vacantes. Entonces, a partir de 1830, incluso desde más antes habían tratativas, pero no muy claras, pero prácticamente a partir de 1832 él comienza nuevamente a nombrar obispos y a reconocer obispos, ¿no?, en toda América. A partir de esos años nuevamente se comienzan a nombrar obispos. El nexo entre la Santa Sede y el Perú fue justamente el obispo Goyeneche, el obispo de Arequipa, que después llegó a ser arzobispo de Lima, ¿no? Un hombre que vivió hasta casi 90 años, que prácticamente fue obispo desde los 30 años, un lapso de 60 años, fue como casi 40 años obispo de Arequipa y algo de 18 años arzobispo de Lima, ¿no? Entonces, en todo esto vemos que la iglesia pues ha contribuido bastante, ¿no? Porque ha apoyado con sus centros de formación, con su patrimonio. El rol de la iglesia ha sido muy importante, ¿no? En algunos momentos puedo de desconfianza, en otros de un apoyo pleno, y también depende también a la personalidad de cada prelado, si hablamos de los prelados, pero muchos de los, por ejemplo, si hablamos de esta revolución de 1814 que se dio en el Cusco, fueron muchos curas, pero no solamente cusqueños, curas que, por ejemplo, se desplazaron por el lado de Arequipa, por el lado de Ayacucho, de todos estos territorios, que apoyaron la causa de la independencia. El levantamiento de Tupac Amaru fue apoyado por 18 sacerdotes diocesanos, que después fueron procesados por el apoyo al rebelde. Todos estos españoles, criollos, ¿no?, que apoyaron incluso con sus ¿qué buscarían? Privilegios, beneficios, prebendas, no sabemos. Pero ese es ya para hacer un estudio más amplio. Bien, bueno, a grandes rasgos, ese es más o menos el rol de la iglesia en todo este proceso. No sé si hay alguna pregunta, por favor, alguna sugerencia, duda. Gracias, reverendo Padre Ernesto. Aplausos virtuales, estimados maestros, por la presentación del día de hoy del Padre Ernesto Pucho Dolmos. Muy bien.
Estimada comunidad educativa, es momento de formular nuestras preguntas. Queda aperturada su participación. Recuerden plantear las preguntas. Levantamos la mano para permitirles su participación. ¿Listo? Vamos a comenzar. Ya están los maestros, ya que han levantado la mano. Muy bien, comenzamos con la maestra Elsie Roxana. Maestra Elsie, su pregunta. Y buenos días, Padre Ernesto, buenos días con todos. Les saluda la profesora Elsie Navarro. Bien, escuchaba muy atenta, ¿no? Su exposición, muy interesante, como quien nos hace remembranza, que es la historia, ¿no? Y la intervención del clero en cuanto a la participación de la iglesia. Bueno, mi pregunta quizás es un poquito más actual, ¿no? Participar, en esos tiempos estamos ya próximos a celebrar el bicentenario, ¿no? De independencia. ¿Cuál es la participación actual del clero, ¿no? Para poder mejorar, como dice la iglesia, ¿no? Que somos todos nosotros los cristianos, en esta nueva participación, ya que el Perú se encuentra pues en una etapa muy difícil, tanto política, económica, social, ¿no? Entonces, a ver, padre, ¿qué nos podría, de repente, un mensajito o sobre todo, cómo poder apoyar a esa participación, ¿no? De la iglesia? Mire, bueno, creo que a nivel de la conferencia episcopal se ha nombrado una comisión del bicentenario, también hay ponencias de tema histórico, todo eso. Y yo prácticamente me remontaría, puedo hablar desde mi perspectiva, no puedo, yo no soy jerarca dentro de la iglesia, pero yo me remontaría a hacer algo, ¿no? En 1812, a finales de 1700, hubo un informe de un sacerdote de acá del Cusco, el padre Ignacio de Castro, a la corona española, donde informaba la realidad. Él decía, ¿no? ¿Por qué estos movimientos de revolución y todo eso han tenido mucho fruto y han calado mucho en la sociedad? Porque los sacerdotes, tanto religiosos como diocesanos, están muy involucrados con la población, ¿no? Y él denunciaba y decía, bueno, los sacerdotes por ejemplo salen de sus conventos, celebran la primera misa y después se van a tomar desayuno a las casas de los fieles y paran ahí todo el día. Entonces la gente está muy sujeta a ellos, entonces por eso vale más, decían, lo que dice un fraile, un cura en el púlpito, que una norma, que una ley que venga de España, del rey. Entonces, mire, yo pienso que la iglesia tiene que retomar ese acompañamiento, esa cercanía a la población, más que de palabras, que tiene que ser en hechos, ¿no? Bueno, yo lo veo eso como un desafío más que todo personal, y bueno, porque también señores obispos digan, ¿no? Es importante, ¿no? Pero yo lo veo desde ese punto de vista, que creo que es importante que la misión de la iglesia es la que siempre ha acompañado al pueblo peruano. Por ejemplo, en el Perú no hemos llegado a un anticristianismo como en México. ¿Por qué? Porque justamente la iglesia tuvo un rol muy cercano a la población. Quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, yo he hablado mucho de frailes, sacerdotes, pero, por ejemplo, yo veo que aquí hay muchas profesoras, ¿no? Y uno podría decir, el rol de la mujer en la independencia, bueno, sabemos que la mujer de repente no tenía un rol muy preponderante en la sociedad. Por muchas de las monjas desde las clausuras, las abadesas, prioras, han influenciado muchísimo en la independencia, especialmente dando apoyo económico, pero también con sus influencias y sus contactos. Por ejemplo, les hablaba de los Angulo. La esposa de José Angulo era hermana de un sacerdote, ¿ya? La esposa de Mateo Pumacahua era hermana de 2 sacerdotes. O sea, la mujer también ha sido un nexo muy importante. De repente es una figura que nosotros
no vemos que aparezca con hombres y todo, pero la mujer es la que prácticamente se convierte, como diríamos, en la trama que hace que muchas cosas vayan funcionando, ¿no? Que se vayan formando las figuras de un telar. Entonces, eso es fundamental. Entonces, pienso que ese es el rol de no solamente la iglesia, o sea, como jerarquía, el clero tiene que hacer eso, sino todos los fieles. Y valorar que el Perú pues tiene sus raíces cristianas, católicas. El primero que podríamos decir que habla de una peruanidad es Santo Toribio de Mogrovejo, donde ya en el tercer concilio limense ya no habla de indios, de blancos o de negros, sino de gente ruda, de gente con medio conocimiento y de gente instruida. Entonces ya vemos pues un Perú gestionado, con razas, con culturas, es un pueblo. Bien, no sé si Sí, muchísimas gracias a la participación de la maestra Elsie Roxana. También hay otras preguntas. Así es, padre. Continuamos con las preguntas. Continuamos con el maestro Víctor Arcos. Maestro, le escuchamos su pregunta. Padre, muy buenos días. Buenos días. Muy contento por escuchar hoy día su práctica sobre la religión. Bueno, el que habla pues ha sido criado por padres mercedarios y quiero hacer una pregunta, padre. En la expropiación de los terrenos, acá en Trujillo también fue expropiado la iglesia La Merced, ¿no? En lo que es la Sí. Corte de Justicia. ¿Es cierto, padre? Sí. Por ejemplo, en Trujillo, a los mercedarios se les ha expropiado bienes en Trujillo, en Ayacucho, ¿no? A raíz de eso han perdido muchos bienes. Claro, los conventos fuertes eran Lima, que era sede de provincia, pero por ejemplo se sabe que en Lima, para que no les expropien parte del convento, tuvieron que vestir con el hábito mercedario hasta sus empleados, a sus sirvientes, habían retirado, los llamaron para hacer número y así no pierdan bienes. El convento del Cusco era sede de otra provincia que abarcaba hasta la Argentina. Era un convento muy nutrido, tenía algo de 120, 130 frailes, entonces no les quitaron bienes, pero les quitaron otras propiedades, ¿no? Pero por ejemplo acá en Lima también han perdido el colegio de San Pedro Nolasco, y en muchos otros lugares también las órdenes religiosas han perdido sus conventos, ¿no? Los agustinos, por ejemplo, acá en el Cusco, en Ica también tenían convento de San Agustín, en Arequipa, en otras ciudades, en Trujillo, si no me equivoco, también el convento antiguo, no sé si lo tengan ellos, creo que ya no. Igual los dominicos también, por ejemplo, en Ayacucho, la única orden religiosa que mantiene su convento son los franciscanos, ¿no? Y bueno, y las monjas de clausura de Santa Clara y de Santa Teresa. Pero el convento de Santo Domingo no existe. El convento de San Agustín, o sea, están los locales, pero los ocupan instituciones, fueron arrendados, fueron vendidos. Ya no hay ni mercedarios, ni agustinos, ni dominicos. Bueno, los jesuitas han vuelto después de muchos años, les han dado parte de lo que fue su casa, más su templo. Aquí en el Cusco mismo, los jesuitas tenían todo el centro, al costado era un poder que se enfrentaba con el poder diocesano, y tenían un local grande que lo perdieron todo. Bueno, desde la expulsión, ¿no? Pero cuando han vuelto no se ha devuelto todos estos locales. Otra pregunta, por favor, la profesora Juliana. Muy bien, así es, padre. Continuamos con la maestra Juliana Bustamante con su pregunta. Muy buenos días, padre. Espero que me escuchen porque estoy sí. lejos. Bueno, yo he escuchado, quiero felicitarlo, he escuchado muy concienzudamente todo lo que usted ha expuesto, ¿no? Sabemos que los jesuitas en la historia fueron los que influenciaron más en la independencia y los fueron retirados del Perú, ¿no? Porque ellos más se entregaron al pueblo para poder ayudar y poder, en parte, tener lo que es punto principal en la independencia. Pero mi pregunta iba a las religiosas, ¿no? Por ejemplo, las religiosas de Arequipa, del convento de Santa Catalina, que estuvieron como 450 años y están acá en el Perú.
cuál era el rol de ellas frente a la independencia del Perú. Pero ya usted algo anticipó de lo que hacían las religiosas, ¿no? Entonces mi pregunta era, miren, sí, los otros sitios, pero de Arequipa casi no se ha podido escuchar tanto de lo que fue la independencia del Perú, ¿no? ¿Qué influencia tuvieron ellas en cuanto a la independencia del Perú? mire, ellas han tenido el convento de Santa Catalina de Arequipa. Es un convento, bueno, los conventos para comenzar de monjas de clausura, no solamente hablemos de Santa Catalina, por ejemplo, habían conventos en Lima, como la Encarnación, que era famosísimo, o las Concepcionistas, Santa Clara, fundado por Santo Tomás Grovejo. Otro convento emblemático ha sido el de Santa Catalina en Arequipa, ¿no? Como el de Santa Clara en el Cusco, que es el primer convento junto con la Encarnación de toda Sudamérica. Estos conventos, ¿quiénes recibían? Las monjas que entraban allí eran hijas de familias criollas, de familias acaudaladas, que entraban con dote. Las monjas que llegaban a ser monjas de velo negro, ¿no?, eran monjas que entraban con dote de familias muy importantes. Y los conventos, los monasterios, como el de Santa Catalina de Arequipa, ¿no?, o como el de Santa Clara, aquí en el Cusco, Santa Catalina también, eran mini sociedades, donde había monjas de velo negro, monjas de velo blanco, habían donadas, habían esclavas, habían sirvientas, y habían niñas que entraban a ser educadas allí, ¿no? Eran mini ciudades. ¿Ya? Y al ser monjas de familias criollas, bueno, no se investigó tanto en los archivos, pero es de suponer que apoyaron ampliamente la causa de la independencia. ¿Ya? Porque si uno comienza a investigar qué monjas estaban o quiénes eran prioras o abadesas en estos monasterios, en estas ciudades, vamos a ver que son familias criollas. Son familias criollas que están involucradas. Por ejemplo, aquí en el Cusco, durante la revolución de Tupac Amaru, incluso hay familias de monjas criollas que estaban disque emparentadas, algunas con Tupac Amaru, los Ugar. Y posteriormente también familias de criollos que tenían a sus hijas, a sus hermanas, a sus tías de monjas. Y el apoyo salió de allí. Incluso muchos conventos, por apoyar estas causas o las causas de estas familias, incluso cayeron en la pobreza, ¿no?, porque les dieron sus bienes, que no los han recuperado, ¿no?, porque los conventos eran como bancos en aquella época. Y a muchas de estas familias poderosas les convenía tener hijas, hermanas, monjas. ¿Por qué? Cuando necesitaban un préstamo, podían recurrir a ella y les daban, y no existía el tema del interés. Era considerada usura y era pecado excomún. Pues muchas de estas familias incluso a veces no han devuelto los préstamos que les hicieron los conventos o los monasterios. Entonces, los monasterios han apoyado. Han sido, o sea, como yo les digo, no existían, eran solamente monasterios de clausura o eran beaterios, no solamente me quiero remontar a Arequipa, ¿no?, sino yo diría casi todos los monasterios del Perú han apoyado estas causas de la independencia. Claro que dentro de ellas también ha habido disensiones, ha habido conflictos internos, porque habrían también algunas religiosas, ¿sabe?, que eran del lado de la corona, pero en su mayoría casi todas apoyaban la causa de la independencia porque estaban metidas, ¿ya? Y también esto llevó a conflictos entre algunas monjas de velo blanco y de velo negro. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Pero ellas han apoyado. Y eso se ve porque muchos de los monasterios han donado, por la causa de la independencia, han donado bienes, han donado sus riquezas. Es claro, por ejemplo, la intervención de los monasterios de Lima frente al ataque de español en el año 62, el combate 2 de mayo. En la guerra con Chile, muchos conventos, yo acá en el Cusco he encontrado conventos que donan joyas para la guerra contra Chile. Entonces han apoyado, o sea, desde la clausura. Ellas no podían salir, pero
apoyaban y también tenían mucha influencia. Las redes que las religiosas tendían o sus familiares eran impresionantes, ¿eh? Muchas veces la palabra o la carta de recomendación de una priora, de una abadesa, valía más que la de una persona civil en algunos casos. Porque tenía mucha influencia en la sociedad. Incluso en algunos casos, por ejemplo, aquí en el Cusco, la abadesa de Santa Clara tenía la voz de un regidor. Cualquier cosa que iban en una época hacer en el Cusco, en la ciudad, le consultaban también a la abadesa de Santa Clara. Y en Arequipa era Santa Catalina, el monasterio que tenía un rol muy fuerte. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Así es, Por Víctor agradecimiento a la Valentín. maestra Juliana Bustamante. Terminamos la participación con la pregunta del maestro Víctor Valentín. Su micrófono, por favor. Profesor Víctor, su audio. Buenos días, padre Ernesto Cucho. Buenos días. Paso a paso todos los hechos que se han suscitado, donde ha participado el rol de la Iglesia para nuestra independencia. Yo creo que ahí han demostrado la Iglesia que somos todos el apoyo a esta acción que estamos celebrando en los 200 años. Y aquí viene mi pregunta, ¿y qué hemos hecho en esos 200 años para llegar a donde estamos? ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia para procurar no achicar, sino agrandarse? Estamos llenas de sectas de todo tipo, estamos llenos de corrupción, casualmente los que van a la iglesia. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión que tenga que transformar y hacer que nuestra sociedad no solamente se llene de riqueza monetaria, sino también de riqueza espiritual, donde se practiquen los valores que están tan tenidos a menos, y que parecería mentira que la corrupción está en los más altos niveles de toda nuestra patria. Entonces, el rol que nos queda de aquí en adelante, tenemos que ser revolucionarios, padre, y tenemos que tener un accionar que nos coja a todos para actuar. No tenemos que ser pasivos, no tenemos que solamente hablar, no tenemos que solamente escribir, no tenemos solamente que estar en los conventos o en los momentos de la misa, sino tenemos que comenzar una lucha donde se tenga que transformar nuestra sociedad peruana. Gracias, padre. Muy gustoso de haber escuchado paso a paso todos los hechos de la historia. Sí, profesor, yo diría es una decisión personal. Antes de buscar un cambio nosotros en la sociedad, tenemos que hacer un cambio a nivel personal. Hablamos de la corrupción, hablamos del engaño, de tantas cosas que están en todos los ámbitos. Yo diría que la iglesia no está exenta de toda esta realidad. Entonces, el cambio tiene que ser personal para poder cambiar. Por ejemplo, abogo el modelo de nuestros santos, de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres. Prácticamente el cambio por quienes comenzó, por ellos mismos. Y cómo se convirtieron en una luz que hicieron que mucha gente también cambie. Entonces, esa es una tarea no solamente de unos, sino es una tarea de todos. Somos iglesia, somos todos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Agradecimiento nuevamente a cada maestro que ha realizado sus preguntas al padre Ernesto Cucho. En el marco de la celebración patriótica por la independencia de nuestra patria, nos deleitaremos con la presentación de un baile típico por excelencia y símbolo de peruanidad. Con ustedes, nuestra docente Pamela Clemente y su pareja de baile nos danzan la marinera El sueño de Pochi. Yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú.
quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre. Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo. Yo soy Perú, sangre inca y española. Yo soy Perú y mi estirpe es creadora. Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia. Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia. Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre. Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo. Yo soy Perú, sangre inca y española. Yo soy Perú y mi estirpe es creadora. Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia. Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa. Y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia. Yo soy Perú, sangre inca y española. Yo soy Perú y mi estirpe es creadora. Un pasado. Bien, aplausos virtuales para nuestra colega y su pareja de baile, el arquitecto Miguel de la Torre, quienes representan nuestro patriotismo en esta fecha especial, en el marco del bicentenario de nuestro Perú. Bella estampa. Gracias, estimada amiga Pamela. Finalizando nuestro evento con ustedes, palabras de agradecimiento en la persona de la señorita María Vizconde Osorio, directora de nuestra institución educativa. Muy buenos días con todos nuevamente, especialmente un saludo muy afectuoso a nuestro padre Ernesto Pucho Dolmos, invitado especial. En el marco del bicentenario, querida familia liguerina, hemos iniciado ya con esta valiosa ponencia que nos reafirma en nuestra axiología y nos confirma en nuestro servicio. Hoy hemos escuchado toda la historia que en realidad nos embarga de emoción saber que nosotros que conformamos la Iglesia, pues hemos sumado también a nuestra independencia. Sabemos también que como docentes estamos llamados a continuar una labor educativa que forme en la fe, en los valores, en el conocimiento de la ciencia y la técnica. Y es esta nuestra manera de contribuir, querida familia liguerina, a la construcción del Perú que queremos, del Perú que deseamos. Hoy, la ponencia de nuestro estimado padre Ernesto, pues ha avivado nuestro patriotismo, nuestra identidad, y de seguro seremos testimonio en aulas con nuestros estudiantes, nuestros futuros ciudadanos, sin olvidar lo último que padre nos comentó,
el cambio viene desde nosotros mismos. El cambio tiene que ser personal y de esta manera, pues, ser testimonios en aula. Es así que se agradece muy especialmente, Padre, su participación, su tiempo, su saber, como muy significativo aporte al fortalecimiento de nuestra identidad. Muchísimas gracias, Padre, por su participación. Dios lo bendiga siempre. Gracias. Muchas gracias a ustedes por vuestra paciencia. Gracias también por darme esta oportunidad de participar con ustedes. Bueno, a construir nuestro Perú, ¿no? Esa es la tarea de todos los peruanos. De todos, desde donde estemos, tenemos que construir nuestra patria, pero proyectándonos desde nosotros mismos, a buscar un cambio, para buscar un cambio en los demás. Felices fiestas patrias, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, y también salúdenme al Padre Edinson, por favor. Dios lo bendiga. ¿No? Claro que sí. Tenemos presente, Padre. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos por su valiosa participación, en especial nuevamente al Reverendo Padre Ernesto Pucho Dolmos. Hasta pronto, Padre Ernesto. Las puertas de nuestra institución educativa quedarán aperturadas para usted. Ya es parte de la familia liguerina. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias también por sus palabras a la maestra María Vizconde. Bien, queridos amigos, de esta manera pues estamos finalizando nuestra primera actividad para iniciar toda la celebración de nuestras fiestas patrias. Bien, muchísimas gracias a todos y especialmente a Padre Ernesto Pucho Dolmos. Siempre estará, Padre, en nuestras oraciones también. Un abrazo para todos y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.